En Romanos capítulo 6, Pablo nos llevó al cementerio y nos enseñó que nosotros morimos con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo y luego resucitamos con Cristo para una nueva vida. En el capítulo 7, Pablo pasa de la escena del cementerio a la del casamiento. Él nos muestra un álbum de bodas en el cual descubrimos que nosotros aparecemos en las fotos. En el capítulo 6, nosotros morimos en Cristo, pero en el capítulo 7 nos casamos con Cristo. En otras palabras, en el capítulo 6 somos sepultados, pero en el capítulo 7 somos la novia de Cristo. Estamos aquí en Sabiduría para el Corazón, recorriendo este maravilloso libro, el libro de Romanos. La buena noticia es que cada creyente que experimenta la sepultura del capítulo 6 también experimenta la boda del capítulo 7 y finalmente la victoria del capítulo 8. Ahora, antes de meternos de lleno, hay un número de opciones acerca del capítulo 7 en cuanto a quiénes se refiere. Estas opiniones incluyen, entre otras, que Pablo se estaba refiriendo a alguien que estaba bajo la ley, que se estaba refiriendo a creyentes carnales, que se estaba refiriendo a judíos que querían regresar al sistema de sacrificios y de la ley del Antiguo Testamento, o que Pablo estaba hablando de sí mismo y de todo creyente, o que Pablo estaba hablando de sí mismo y nada más. Un comentarista dijo, tenemos que dejar de lado a quién le habla Pablo y enfocarnos en qué quiso decir. La respuesta a este dilema se descubre al leer este pasaje y simplemente aceptar lo que dice, al igual que los capítulos anteriores. El texto mismo responde la incógnita. Desde el versículo 7 hasta el final del capítulo 7, Pablo usa el pronombre personal yo 30 veces. De hecho, si a eso le agregamos las expresiones yo mismo o mí mismo, Pablo se refiere a sí mismo unas 40 veces en estos 19 versículos. Esta es la historia de Pablo, seguramente. Este capítulo es interesantemente personal para Pablo, y usted descubrirá que este capítulo no solo es una autobiografía de Pablo, sino que es la verdad acerca de su historia y la mía. Ahora, Pablo, el gran maestro, comienza estos párrafos que nosotros llamamos el capítulo 7, dándonos un principio. Luego, pasa a iluminar ese principio con una ilustración. Más adelante, sigue esa ilustración con una aplicación. Vamos a el principio de la ley y la limitación. La primera declaración de Pablo la podríamos llamar el principio de la ley y la limitación. Fíjese en el versículo 1 del capítulo 7 de Romanos. Si usted tiene su Biblia allí dispuesta, busque Romanos capítulo 7. Leemos el primer versículo, donde dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Hasta ahí la porción de la palabra de Dios por ahora. Ahora, algunos creen que Pablo se está refiriendo al Torá, que es la ley judía entregada por medio de Moisés. Sin embargo, esta frase en el Nuevo Testamento griego no tiene el artículo definitorio. Uno podría traducir esto de la siguiente manera. ¿Acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen ley? En otras palabras, Pablo está hablando de la ley en general. Aquí asume que cada romano, cada griego y cada judío entiende la ley en general. Entonces, está formulando una pregunta retórica. Él sabe que ellos saben la verdad acerca de la ley. Entonces, su pregunta es, ¿no saben que la ley tiene jurisdicción sobre una persona, pero solo mientras ésta está viva? Usted sabe esto, ¿no es cierto? Uno no puede llevar un cadáver a un juicio. Uno no puede cobrarle infracciones de tránsito a alguien que ya está muerto. Uno no puede llevar a una persona muerta ante un juez y un jurado para que lo condenen por un crimen. Lee Harvey Oswald, el acusado de haber asesinado a John Fitzgerald Kennedy, nunca fue llevado al juicio oral por asesinato, porque él mismo fue asesinado antes de que lo juzgaran. Eso dio por terminada la indagatoria. La ley no podía hacer nada más en contra de Oswald. ¿Por qué? Porque Oswald estaba muerto.
La limitación de la ley es que solo puede monitorear, denunciar, obstruir, sentenciar y condenar a alguien que está en vida. Su jurisdicción, su influencia, su veredicto solo afecta a los vivos. Pero sigamos adelante. Vamos a ver la ilustración del casamiento y el pacto. Ahora Pablo va a ilustrar la jurisdicción de la ley no solo a los vivos, sino con un pacto matrimonial. Fíjese en el versículo 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De todas las ilustraciones que Pablo podría haber utilizado para describir las limitaciones de la ley, me parece fascinante el hecho de que, por medio de la influencia del Espíritu Santo, Pablo escoge esta. Escuche este versículo nuevamente. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Lo que es maravilloso acerca de este principio y la ilustración es que Pablo está hablando de manera retórica. Él está hablando asumiendo que su audiencia está de acuerdo con la enseñanza bíblica en la permanencia del matrimonio. Este es el punto de partida. También Pablo asume que los que no saben lo que la Biblia dice al respecto comprendan la ley natural que indica que, cuando dos personas se unen en matrimonio, es para siempre. En otras palabras, tal como Pablo ha declarado en el capítulo 1, hay un conocimiento intuitivo de la ley de Dios. Lo podemos llamar la ley natural. Es una ley que se comprende y se sabe sin siquiera haber leído los 10 mandamientos. C.S. Lewis escribe que la ley natural se revela en la manera en que la gente habla. Este es mi lugar. Yo llegué primero. Déjenlo tranquilo. No le está haciendo mal a nadie. Dame un poco de esa naranja. Yo te di un poco de la mía. Vamos, que me prometiste. Luis dice que la gente comprende los estándares de la conducta simplemente porque tienen la ley grabada en sus corazones. A mí me encanta mirar esos programas de televisión de la cámara escondida, porque ilustran la tensión de la ley natural. Me acuerdo de un clip en el cual un hombre en un restaurante se robaba la propina de la mesa y el cliente más cercano a esa mesa lo miraba sin poder creerlo. Porque está mal. Es robar lo que no le pertenece. Esa plata es de la mesera. Eso es así. Si bien no hay ley escrita que diga que si la mesera no dejó una declaración jurada en la mesa liberando la propina para otros, es propiedad suya. No hay eso. Vi también otro episodio en el cual un sujeto entra a un restaurante, se sienta al mostrador junto a otra persona y comienza a comer de su plato. La mesera se acerca y le pregunta, ¿no quiere pedir algo? No, esto está bien. Mientras la persona a la cual le está comiendo la comida la mira perpleja completamente. Hace poco leí también que una mujer compró un paquete de galletitas en el aeropuerto mientras esperaba su vuelo. Mientras estaba allí sentada, la terminal se llenó de gente y un hombre se sentó junto a ella dejando un asiento de distancia. Después de unos minutos, la mujer se inclinó y agarró una galleta del paquete que tenía debajo de su asiento y siguió leyendo la revista que tenía en sus manos. Luego, para sorpresa suya, vio que el hombre que estaba sentado cerca estiró el brazo y sacó una galletita del paquete y se la comió. Ella lo miró, él le sonrió. La mujer no sabía qué hacer. Un minuto después, ella buscó otra galletita y el hombre hizo lo mismo y otra vez sonrió. La mujer estaba enfurecida. Más adelante buscó la última galletita que quedaba y se la comió mientras subía a bordo del avión. La mujer se apresuró a llegar a su asiento, se sentó, se ajustó el cinturón y cuando abrió su cartera, allí estaba su paquete de galletitas, aún sin abrir. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que la mujer se enfureciera tanto? ¿Qué hizo que el hombre fuera tan atento? Ella pensó que él era un ladrón violando así sus derechos y quitando lo que era su propiedad. Así que bien estaba enojada. Él
estaba ejercitando paciencia y amabilidad hacia una mujer que evidentemente estaba confundida. Ambos se aferraron a la ley natural, un regalo de Dios que produce orden y permite que vivamos civilizadamente, entre otras cosas. En el libro de Romanos, Pablo nunca condena al incrédulo por no conocer la ley o la verdad acerca de Dios como creador y juez. Él simplemente dice que ellos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Pablo escribe que los incrédulos están condenados por conocer ciertas verdades acerca de Dios y suprimirlas, negarlas, burlarse de ellas y distorsionarlas. Pablo asume que todos, en todo lugar, comprenden la ley natural del casamiento y su pacto de unión. Alguien dirá, bueno, Pablo vivía en una época diferente. El casamiento no era tan sofisticado en las aldeas como lo es en las metrópolis tan grandes de hoy, y la gente vivía de otra manera. La verdad es justamente todo lo opuesto. La sociedad judía estaba sumergida en el divorcio. Las mujeres eran tratadas como burros de trabajo y eran descartadas muy fácilmente. Los rabinos de la época de Pablo redefinían las palabras de Moisés de que un hombre que se casó puede luego divorciarse al enterarse de que ella era adúltera o inmunda. La palabra inmunda pasó a ser tema de debate en la comunidad judía. Un rabino dijo que solo el adulterio podría permitir el divorcio. Otro rabino dijo que la impureza o inmundicia podía ser cualquier cosa que fuera desagradable. El rabino Hillel enseñaba que una mujer pasaba a ser inmunda o impura si le arruinaba la cena al marido o si le ponía demasiada sal a la comida. Al hablar con otro hombre en la calle o decir algo acerca de su suegra, la podía transformar en impura. El rabino Akiva insistía diciendo que si un hombre encontraba a una mujer que era más bella que su mujer pasaba a ser impura ante sus ojos y él podía divorciarse de ella y casarse con la más linda. Pablo escribió que un hombre y una mujer debían estar juntos para siempre. El mundo pagano que rodeaba a Pablo, los griegos, era aún peor. La prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo y la pedofilia abundaban en el mundo griego. La mayoría de los emperadores eran bisexuales. En la sociedad griega, ser heterosexual era considerado algo poco sofisticado y simple. Los hombres solo tenían esposas para poder tener una descendencia legítima que heredara sus fortunas de la familia. Demóstenes, el famoso orador de Atenas, escribió lo siguiente: «Nosotros tenemos prostitutas para el placer, concubinas para el vivir diario y esposas para que nos den hijos legítimos y cuiden el hogar». Miren hasta qué punto habían llegado. El punto de vista de los romanos del matrimonio era igual de corrupto. Jerónimo, un escritor de la época, nos cuenta que una mujer romana que se casó con su marido número 23 y ella era la esposa número 21 de este hombre. El casamiento en los tiempos romanos pasó a ser algo similar a la prostitución legal. Un escritor romano llamado Juvenal escribió lo siguiente: «Las mujeres salen de mi casa y coquetean de matrimonio en matrimonio, gastando sus vestidos de novia». Básicamente, cuando Pablo escribió, «Sé que ustedes saben que un hombre y una mujer pertenecen el uno al otro de por vida», eso fue una noticia radical para un mundo corrupto. Su declaración en cuanto a una unión de por vida era tan extraña para el Atenas del primer siglo como lo es para nuestro mundo en el siglo XXI. Sin embargo, Pablo asumió que ellos sabían y nosotros también esta evidente verdad que el pacto del matrimonio debe ser de por vida. Pero Pablo continúa y agrega otra verdad. Fíjese en el versículo 3. Dice la palabra de Dios: «Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido,
no será adúltera. Pablo no está intentando dar instrucciones en cuanto a la naturaleza del matrimonio y el divorcio. En otros pasajes, tales como 1 Corintios capítulo 7, Pablo va a enseñar que la unión del matrimonio puede romperse por medio del adulterio y el abandono. El punto de Pablo en este pasaje es que más allá de alguna excepción al pacto del matrimonio, llevada a cabo por un hombre pecador, Dios hizo al matrimonio para que fuera para toda la vida. Hasta que la muerte nos separe, no es una linda idea, sino que es la idea de Dios y ha sido impresa en el corazón de cada persona en el mundo. El incrédulo no mira las promesas matrimoniales y dice, esa parte de hasta que la muerte nos separe es solo para los cristianos. No. El incrédulo también repite esas palabras. Una novia incrédula no se para en el altar y dice, bueno, no me importa si en 20 años me deja por una mujer más joven. Lo voy a disfrutar mientras lo tenga. No. El matrimonio es de por vida. El punto que Pablo hace es simplemente este. La muerte anula la unión del matrimonio. Ese es el énfasis. Y él se asegura que todos comprendan esto. Ellos podían negarlo, refutarlo o pecar en contra, pero aún saben intuitivamente que el matrimonio es un pacto hasta la muerte. Ahora, permítame repasar el principio y la ilustración, así nos preparamos para la aplicación. El principio es, la ley tiene jurisdicción solo sobre aquellos que están vivos. La ilustración es el contrato de unión del matrimonio que solo permanece activo mientras el cónyuge está vivo. La aplicación, estamos atados a la ley mientras vivamos. Vamos a la aplicación de la muerte y el nuevo casamiento. Entonces, aquí tenemos un problema. Somos sujetos a la ley y como la ley no es un ser viviente, no puede morir. Esto significa, en esta analogía, que estamos casados con la ley. Por ende, todas las reglas, estándares y requerimientos de la ley que jamás podemos guardar van a atormentarnos. La ley es nuestro marido y nunca va a morir. Entonces, está bien decir que alguien tiene que morir para liberarnos de la ley y para que podamos ser la novia de Cristo. Vamos a llamar a la solución que Pablo nos da la aplicación de la muerte y el nuevo casamiento. Por favor, acompáñeme ahora al versículo 4. Dice así la Biblia, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley no muere, usted muere. Eso nos lleva de regreso al capítulo 6, donde leemos que Dios nos ve por fe en Cristo. ¿Cómo? Que morimos en Él, que fuimos sepultados en Él y resucitados en Él para una nueva vida. Nosotros morimos, así que el pacto con la ley fue roto. Esa ley, con sus santos requerimientos que nosotros no podemos guardar, esa ley que sirve como barrera entre nosotros y el cielo, esa ley que nos condena y prueba que somos culpables, por medio de la fe en Cristo, morimos en Él y resucitamos en Él. Entonces, la ley ha perdido su jurisdicción, ha perdido su voz, ha perdido el derecho de un marido de enseñorearse sobre su esposa. Ahora pertenecemos a otro, a nuestro nuevo marido, el Señor Jesucristo. Su matrimonio con la ley se disolvió con la muerte, su muerte en Cristo, quien murió al pecado, y habiendo cumplido la ley, resucitó de los muertos, y usted resucitó en Él. Ahora que murió, usted es libre de casarse de nuevo. Cristo ofrece esto a todos los que vengan a Él, que sientan el peso de su pecado y los intentos futiles de guardar la ley y de cumplirla. Aquellos que han escuchado a su espíritu diciendo, ustedes que están cargados y cansados, vengan a Cristo para que descanse su alma.
Usted vino y el Espíritu Santo presidió sobre su nuevo nacimiento. Esta muerte, sepultura y resurrección, este casamiento arreglado por el Padre con el Señor Jesucristo. El Espíritu pregunta, ¿va a aceptarlo como su marido? Y usted responde sí. En salud y en enfermedad, sí. En las buenas y en las malas, sí, sin importar la circunstancia. Hasta que la muerte lo separe, la muerte nunca va a separarlo, ya que usted ya ha muerto en él y ahora vivirá en él para siempre. Si bien uno va a morir físicamente, usted ya ha recibido la vida eterna. Nuestro pacto jamás podrá disolverse con la muerte. Y el Espíritu dice amén. Y los que han pasado a ser su novia pasarán a tener el nombre de su marido cristiano. ¿Alguna vez fue a una boda? Le pregunto. ¿Se acuerda? Los nombres importan y mucho en las bodas. Hace unos años atrás no tenía gente que me ayudara y tenía que hacer todos los casamientos yo solo como pastor. Un fin de semana casé a una pareja y el nombre del novio era Ricardo. El próximo fin de semana casé a otra pareja y el novio se llamaba Roberto. Durante las promesas le dije a la novia, ¿aceptas por marido a Ricardo? El problema está en que el muchacho se llamaba Roberto. Todo el mundo se quedó helado y luego se largaron a reír, más que nada por mi rostro, porque se dieron cuenta y yo me di cuenta que me había equivocado. Yo tenía que estar en lo correcto. La novia no me podía decir, está bien, llámelo Jorge, a mí no me importa. No, tenía que decir el nombre correctamente yo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo acepto a Jesucristo como mi marido, a ningún otro. Para aquellos que han confiado en Jesucristo, ¿me permite recordarle hacia dónde se dirige? En Apocalipsis, capítulo 19, vemos un destello de lo que será el casamiento entre la Iglesia y Jesucristo. Justo antes de la inauguración del reino milenial, que muchos creen que será en la tierra. Cuando la fiesta comience, estaremos vestidos de gala. Es interesante que las bodas se llaman las bodas del Cordero, no del Rey, no del Señor de Señores, ni del Mesías, ni del Hijo de Dios, sino del Cordero. El título que Cristo quiere que se enfatice por la eternidad es el Cordero, ya que éste habla de su amor por la Iglesia y el precio que pagó para comprarla como su novia. Como Jesucristo estaba dispuesto a morir y usted en él, usted puede ser proclamado como su novia. Creyente, tengo noticias para usted. Se va a celebrar una boda y usted es parte de ella. ¿Puede ver las fotos? Allí se lo ve sonriendo con un gozo increíble junto a su novio eterno. No sé cómo hará Dios para ordenar el mundo venidero y los millones que estarían allí, parte de la novia, la Iglesia, pero sé que la ceremonia va a ser intensamente personal. Allí estará usted, junto al Cordero de Dios, quien lo redimió de la esclavitud de la ley, su Salvador, el que lo salvó de su enemigo y de usted mismo, el que lo compró con su vida como una preciosa novia para sí. Usted tal vez recuerda, después de su casamiento, qué extraño le sonaba decir, esta es mi esposa, o soy su marido. Sonaba extraño decir, ella me pertenece, él me pertenece, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes pensaron que se casaron con el marido perfecto? ¿Cuántos pensamos que nos casamos con la mujer perfecta? No mire alrededor, por favor, no diga yo, no. Pablo ha declarado el principio, la ilustración y la aplicación de este maravilloso texto que dice que hemos sido liberados de la jurisdicción de nuestra ex esposa, la ley, por medio de nuestra muerte en Cristo, y nos hemos juntado a otro, al que fue resucitado de los muertos, a Jesucristo. Usted, cristiano, se ha casado con el esposo perfecto. Usted pertenece a Cristo para siempre. ¿Y sabe qué? Él le pertenece a usted. Él le pertenece
para siempre.